La condesa húngara, conocida como Isabel Báthory, figura en el libro de récord Guinness como la mayor asesina en serie de la historia, tras haber sido acusada y condenada de ser responsable de 650 asesinatos de jóvenes muchachas en una serie de infames crímenes que habrían sido motivados por su obsesión por la belleza y que le valieron el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. En este video conoceremos más detalles de Isabel Báthory, la condesa húngara que asesinaba jóvenes para mantener su belleza. Nacida en el seno de una de las familias más antiguas, ilustres y adineradas de Hungría, Isabel nació el 7 de agosto de 1560, en la localidad húngara de Nyírbátor, fruto de la relación endogámica entre el barón George Báthory y la baronesa Anna Báthory. A diferencia de la costumbre de la época, Isabel Báthory, cuyo primo era rey de Polonia, y su hermano, príncipe de Transilvania, recibió una buena educación, por lo que su cultura sobrepasaba a la de la mayoría de los hombres de entonces. Tras casarse muy joven con el noble Ferenc Nadasdy, conocido como el Caballero Negro de Hungría, debido a su ferocidad en las batallas, Isabel Báthory se radicó en el castillo de Katowice, en Hungría, donde concibió y dio a luz a 4 hijos. Su esposo fallecería el 4 de enero de 1604, de una súbita enfermedad tras una de sus batallas, y dejó viuda a Isabel, que contaba entonces con 44 años. Cuenta la leyenda que en 1604, poco después de la muerte de su marido, una de las doncellas le jaló accidentalmente el cabello a la condesa Báthory mientras la peinaba, lo que provocó que la condesa le propinara un fuerte golpe que hizo sangrar por la nariz a la joven empleada. Sin embargo, cuando la sangre de la doncella salpicó la piel de Isabel, a ésta le pareció que la zona donde había caído la sangre desaparecían las arrugas y su piel recuperaba la lozanía juvenil. La condesa, fascinada, en ese momento tuvo una especie de diabólica epifanía. Pensó que había encontrado la forma de detener la vejez y que siempre podría conservarse bella y joven de esta manera. Con la ayuda del mayordomo y una empleada, Isabel y sus sirvientes desnudaron a la desvalida muchacha, la degollaron y llenaron una bañera con su sangre. Isabel se bañó en ella y probablemente la bebió, para recuperar supuestamente la perdida juventud. Entre 1604 y 1610, los empleados de Isabel Báthory, comisionados por ella misma, se dedicarían entonces a proveerla de niñas y adolescentes para sus rituales sangrientos. Por entonces, la condesa sangrienta había tomado por costumbre torturar a personas de su servicio por pura diversión, al tiempo que se acostumbró a su práctica de beber directamente la sangre de sus víctimas mediante mordiscos. En 1609, Isabel Báthory, debido a la escasez de jóvenes muchachas en la zona como consecuencia de sus nefastos crímenes, comenzó a contactar a niñas y adolescentes de buenas familias con el pretexto de que quería educarlas y que le hicieran compañía en el castillo. Luego de que un pastor protestante local denunciara las espantosas historias entre las autoridades de la época, el rey Matías II de Hungría ordenó al conde palatino Jorge Thurzó que fuera al castillo de Katowice a corroborar las denuncias. Según el testimonio que entregó el conde Thurzó, cuando llegó con sus hombres al castillo de Katowice, de inmediato se toparon de sopetón con una sirvienta en el cepo del patio, en estado agónico debido a una paliza que le había fracturado todos los huesos de la cadera. Cuando entraron al interior del castillo, hallaron a una joven desangrada en el salón y a otra chica que aún estaba viva, aunque sufría indeciblemente porque le habían agujereado el cuerpo. Los hombres del conde Thurzó, tras escudriñar exhaustivamente el castillo, encontrarían cerca de sus cimientos los cuerpos de 50 jóvenes más.
y después de incautar el diario personal de Isabel Báthory, descubrieron que la sádica condesa contaba día por día a sus víctimas, con todo lujo de detalles, hasta sumar un total de 612 jóvenes torturadas y asesinadas en un lapso de 6 años. En 1612 se iniciaría un juicio en la localidad de Vitze, en la cual la condesa Isabel Báthory se negó a declararse inocente o culpable y a comparecer ante el magistrado acogiéndose a sus derechos nobiliarios. Después de la investigación, el juez acabó imputando a 4 de los sirvientes de Báthory por 80 cargos de asesinato. La condesa Isabel Báthory, en tanto, no confesó ni uno solo de sus crímenes, y después de su detención, se limitó a enviar cartas pidiendo que la ayudaran a defender su honor en los tribunales. El conde Jorge Turzó finalmente pactó con el hijo y los 2 yernos de la condesa sangrienta una reclusión de por vida en su castillo para terminar el proceso. La condesa Isabel Báthory sería trasladada a sus aposentos, donde los albañiles sellaron puertas y ventanas, dejando tan solo un pequeño orificio para pasar la comida. Allí permaneció durante 4 años hasta que el 21 de agosto de 1614, pocos días después de cumplir los 54 años de edad, un empleado la encontró muerta en el suelo boca abajo. Sus restos iban a ser enterrados en la iglesia de Káčice, pero los habitantes locales se negaron de plano, asegurando que era una aberración que la señora infame, como la apodaban, fuera enterrada en el pueblo y en tierra sagrada. Hoy en día, el nombre de Isabel Báthory, conocida como la Condesa Sangrienta, está asociado con el asesinato, el sadismo, la brujería y la depredación sexual. Su cruenta vida inspiró varios pasajes de la novela Drácula, de Bram Stoker, e incluso el nombre de una banda musical de heavy metal. Si te gustó el video y no conocías a este personaje y quisieras profundizar un poco más en su historia, te recomendamos ver la película eslovaca del año 2008 titulada Báthory, protagonizada por Anna Friel. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y poder contar las historias más curiosas que vale la pena recordar.